y el 2546-108 siempre van a estar habilitados, están habilitados para los ciudadanos. Esta mañana saludamos ya con el señor coronel Renato González, el director general de ISPOL. Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por asistir a esta entrevista. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Radio La Poderosa. Cuéntenos un poquito, ¿cómo va ese trabajo, en este caso, por tratar de recuperar más recursos? Porque ya han recuperado algunos cientos de millones, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Avanzando, coronel? tengo una buena noticia. Ya la semana anterior nos llegó un documento que estaba pendiente, que era una autorización de la Procuraduría General del Estado para una cláusula que debe contener el contrato con los abogados internacionales en el caso de que se presente alguna disputa de arbitraje y mediación, y en virtud de eso estamos en plenas condiciones para ya esta semana suscribir el contrato con el consorcio Expertise Gideon Fisher y empezar labores ya de recuperación en territorios extranjeros que también son necesarios, porque recordemos que habíamos mencionado, hay $125 millones confiscados por las autoridades norteamericanas en el Safra-Ban. También hay $25 millones que los mantiene todavía unilateralmente retenidos el Citibank Nueva York. Hay $25 millones que en su momento estuvieron en poder de la FICE Corporation, que es un agente financiero de Centroamérica y del sur de la Florida. Y mire que ayer nos acabamos de enterar por un reportaje de Sara Ortiz del Expreso que se encontraron acciones del exdirector de riesgos del ISPOL, John Luzuriaga, en las empresas de Esteban Merlo. ¿Quién es Esteban Merlo? Un ejecutivo de Seguro Sucre que el viernes anterior ya se acogió a una cooperación eficaz en Estados Unidos y va a entregar también información de estos. O sea, este Merlo va a cantar. Sí, se entendería que va a aportar con datos significativos de cómo se daban estos negocios en el tramo de los seguros y reaseguros. Pero esto ratifica una vez más... ¿Cuánto es esto que se encontró no conocemos los detalles, todavía estoy tratando de tomar contacto justamente con Sara Ortiz, que es del Expreso, para que nos dé mayor claridad de cuáles son estas empresas en las cuales aparecen acciones. Pero mire, el director de riesgos del ISPOL lo fue desde el año 2010. ¿Cómo en un lapso de 9 años ganando un sueldo normal de $3,500 pueden convertirse en empresarios? Bueno, en la década robada muchos florecieron de esa manera. Con estas inversiones millonarias, pues no. Increíble. Aparecieron como grandes empresarios en este caso. Y confirma la tesis que nosotros siempre hemos mantenido, que la mafia que la atracó al ISPOL tiene nexos con los otros casos, con el caso Las Torres, con el caso Seguro Sucre, con el caso Miami Boys. Entonces vamos viendo que se repiten los nombres. En el caso Seguro Sucre, recordemos que Juan Rivas Domenech, también autor confeso y exgerente de Seguro Sucre, que está sentenciado en Estados Unidos, su esposa, Marina Vedani, recibía transferencias del señor Jorge Cherezmiño. Y eso no es todo. Su cuñado, el señor Gastón Vedani, fue quien en su momento, cuando era integrante de la FICE Corporation, mire que ya la mencioné a este agente financiero, ¿no? Cuando él era funcionario de la FICE Corporation, le propuso al Citibank Nueva York la mal llamada Operación Swap, por la cual se nos arrebató $327.3 millones en bonos de deuda interna. Pero lo peor es que ahora Gastón Vedani trabaja para Jorge Cherezmiño en IFCOR. Son los mismos, se van dando vueltas, pero ustedes encuentran nexos con el caso Las Torres. El señor Álvaro de Guzmán, que está ya procesado, es quien nos vendió a nosotros en un precio exorbitante de $14.8 millones la hacienda Ancha Masa, que tiene un precio catastral de $500,000 y que comercialmente no supera $4 millones. Y así podríamos seguir enumerando las conexiones del caso ISPOL con el caso Miami Boys, donde está Wayson, que es familiar de Enrique Wayson del caso Encuadrado. Es decir que ya se conoce más o menos esa ruta y en dónde está la plata. Así es. Lo que se robaron. Por eso es que en el contrato con los abogados internacionales hemos llegado a un acuerdo muy beneficioso para el ISPOL, que ellos tendrán un honorario fijo de aproximadamente $1.300.000 por el patrocinio de estos años que firmemos el contrato, pero además tendrán un honorario variable concerniente en el 7% de recuperación de los valores que ya están conocidos, los que les acabé de mencionar, y el 8% de los valores que partan desde cero. Es decir, son porcentajes muy razonables en virtud de que en el ámbito internacional estos porcentajes bordean entre el 20 y el 25%, pero a través de una negociación directa logramos este porcentaje muy beneficioso para el ISPOL. Es decir, si ellos recuperan, llevan ese porcentaje, así digamos, es. en ese aspecto, ¿no es cierto? Es un fee de recuperación. Entonces, que inclusive es motivacional para ellos. Eso le iba a decir, pero
es motivacional ese porcentaje que van a recibir. Claro, en este porque caso. imaginemos en el caso de los 125 millones de dólares y súmele los 25 del Citibank Nueva York, ya son 150 millones de dólares. Recibir, aparte del pago del 1.300.000, que es el honorario fijo, recibir el 7% de esos bordeará aproximadamente los 8 millones y medio, los 9 millones, los 10 millones inclusive. Entonces, es una cifra considerable, que además, lo menciono, no es 10 millones que el ISPOL pierde, son 10 millones que el ISPOL los mantiene en una cuenta por cobrar para quienes nos atracaron y que en un momento determinado, con las tareas de recuperación y la solicitud de indemnizaciones, los recuperaremos. Esa puntualización, coronel, es importante porque daría la impresión de que, bueno, gastamos para recuperar esta plata robada, gastamos 10 millones de dólares. Sí, lastimosamente nosotros estamos constantemente sometidos a unas campañas de desinformación y de manipulación por quienes nos atracaron. Porque ya ustedes ven que es una mafia inmensa, no es realmente organizaciones de crimen muy fuerte, pero vale la explicación, porque ya con el caso de Gonzalo Córdoba nos ha sucedido. La gente se deja impresionar del dato mal presentado. ¿A qué me refiero? Con Gonzalo Córdoba y asociados hemos recuperado alrededor de 320 millones de dólares, que no es una cifra menor. Ahora, por recuperar esos 320 millones de dólares, ellos tenían un honorario variable del 3%, que tampoco es malo, pero no es muy alto. Sin embargo, en una cifra de 320 millones de dólares, el 3% bordea los 10 millones de dólares. Pero hay que considerarlo desde el punto de vista que si no invertíamos esos 10 millones de dólares, no recuperábamos los 320. Y es del mismo principio. No es que ahora hemos perdido esos 10 millones de dólares, se constituyen en cuentas por cobrar que nos tendrá que cancelar en su momento el Citibank, que son de las instituciones que participaron en esta operación irregular. Pero ¿cómo hace usted para presionar, por ejemplo, a un ente transnacional como es el Citibank? Bueno, nosotros teníamos una desventaja que era... ¿Qué dificultades están encontrando ustedes? Sí, claro, la principal desventaja hasta el momento era no contar con el consorcio jurídico. Por eso ya va a ser otro momento en el instante en que ahora sí, el contrato. Ya tienen quienes patrocinen, quienes representen en los Estados Unidos. Exacto. No solo en Estados Unidos, porque hay recursos del ISPOL que nosotros tenemos unos indicios, pueden encontrarse en Islas Caimán, pueden encontrarse en Panamá, pueden encontrarse en Guatemala, no descarto Suiza. En virtud de eso, esta era una debilidad. Pero ya al contar con un consorcio internacional, suscrito el contrato con autorización inclusive de la Procuraduría General del Estado, como debe ser, y es un contrato que será público, nosotros no tenemos por qué ocultar esos datos, nos permitirá ya llegar a un momento procesal en las Cortes norteamericanas que no lo hemos podido realizar hasta el momento. ¿Han hecho un cálculo de pronto de cuánto se puede recuperar en este año al menos, coronel? Si nos apoya el ente político, porque eso también es fundamental, licenciado. Nosotros siempre hemos manifestado que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional. Y en ese sentido, si recibimos el mismo apoyo que hemos tenido hasta el momento del gobierno nacional, sí podríamos recuperar en este año una cifra cercana a los 200 millones de dólares. Caramba, es bueno, ¿no? Claro, claro. Eso le sumaría lo que recuperaron a los 340 que recuperamos. Estaríamos llegando ya a los 540 millones de los casi 900. De los casi 900, y estaría pendiente ya esta negociación directa con el Citibank para una indemnización. De los 25 millones. No, los 25 millones los tienen ellos y eso inclusive ya lo han asumido que tienen que devolvernos, no sé por qué se demoran. Pero aparte de eso, tendremos que entrar a una indemnización porque nos afectaron los intereses del conglomerado policial. Entonces, además de ellos, cobraron 195 millones de dólares de la mal llamada Operación SWAT entre el 2016 y el 2021. Esos recursos nosotros tenemos que recuperarlos. Ya, pero se va a litigar eso en Estados Unidos. Sí, se puede litigar en Estados Unidos, que sería lo más largo para ellos y para nosotros, o podemos llegar a una negociación directa que, si son inteligentes, yo les recomendaría eso. Claro, es lo fundamental. Pero ahora, dentro del accionar que tienen ustedes, han interpuesto también una acción de protección en contra del Banco del Austro, ¿no? Que por ahí quieren aparecer algunas operaciones, quieren hacerse los locos, quieren cambiar figuras y asumir una plata que le corresponde, en este caso, al ISPOL y a otras entidades también. La verdad que, hablando coloquialmente, ellos quieren pasarse vivos. Y les voy a explicar muy didácticamente. Miren, en el año 2017 se constituye un fideicomiso de garantía entre Delcor y Ecuagran, que son empresas vinculadas. ¿Qué significa esto? Que tenían los mismos directivos. Delcor y Ecuagran tenían los mismos directivos, pero además Delcor es dueña del 92% de Ecuagran. Se constituye este fideicomiso en el 2017, un fideicomiso de garantía, para cubrir una deuda de Delcor con Nitron Group, que es una empresa internacional.
En virtud de eso, quienes conocen y dominan los fideicomisos saben que el fideicomiso tiene un origen y un fin determinado. Pasan los años y resulta que en enero del 2019, el ISPOL adquiere $21 millones en facturas comerciales de Delcor. Delcor no tiene mayores activos, pero si Delcor es dueño del 92% de Ecuagran, uno puede llegarle a cobrar a Ecuagran. Ecuagran sí tiene un puerto, es el único, bueno, ahora es el segundo puerto privado del país, pero que además es el único que tiene una estructura de silos. Esa es la particularidad del puerto de Ecuagran. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde empiezan las inconsistencias? Que avance el tiempo, estalle el escándalo ISPOL y en agosto de 2020, de una forma incomprensible, se realiza esta reforma del fideicomiso de garantía donde participaban Delcor, Ecuagran, garantizándole a Nitron Group. Sale Nitron Group de una forma no explicada e ingresa el Banco del Austro. Mire que eso no corresponde. Si usted liquida un fideicomiso, tiene que devolver los bienes a su comitente y punto. Pero ellos transforman, hacen una reforma de este fideicomiso de garantía y lo transforman en un fideicomiso de administración. Las cosas no quedan ahí, licenciado. Mire las barbaridades. En la escritura de constitución de este nuevo fideicomiso que se realiza el 6 de agosto, prácticamente le entregan todas... ¿De qué año? El 6 de agosto. Del 2020. Prácticamente le entregan todas las facilidades al Banco Austro y permítame leer. En una cláusula dice, en el evento de que, producto del gravamen constituido sobre el inmueble a favor del banco, este último inicie una demanda judicial o arbitral contra el fideicomiso en su calidad de garante hipotecario, comparecer a fin de darse por citado y de allanarse a la demanda. Eso lo ponen el 6 de agosto en la escritura de constitución de este nuevo fideicomiso. Y el 12 de agosto lo vuelven a ratificar cuando se hace una hipoteca. ¿A qué me refiero? Recordemos que el puerto de Ecuagran estaba garantizando una deuda en Nitron Group. No se explica de qué manera sale Nitron Group de la ecuación e ingresa el Banco del Austro y ahora le ponen una hipoteca abierta de esa planta o de ese puerto de Ecuagran a favor del Banco del Austro. En la escritura del 12 de agosto, es decir, 6 días después, todavía le dan mayores características porque dice, declara y deja expresa constancia que para fines de ejecución de la presente hipoteca, los inmuebles objetos de la presente garantía podrán ser afectados con todas las medidas y acciones ejercidas por el banco como acreedor hipotecario. Y desde ya, expresamente se allana cualquier demanda que el banco presente en su contra. O sea, poco menos se entrega de cuerpo y alma. Así es. ¿Cuál es el problema de esto, licenciado? Esta escritura es suscrita 3 días después de que Goldstein, de que Huerta y de que Weyson, ejecutivos de Delcor y Ecuagran, hayan abandonado el país. Es decir, la notaría 21ª de Guayaquil... Se quieren portar pilas, pues no. No, pues es una barbaridad. Hagamos es una inconsistencia cambio. terrible, porque ¿qué es lo que pasa? Esta notaría que queda en Guayaquil y que es de la abogada María Lucía Freire Gutiérrez, tiene que explicarnos, pues, cómo atenta a la fe pública al permitir que se suscriba mágicamente, porque si los señores ya estaban, 1 en España y 2 en Estados Unidos, ¿cómo suscriben la escritura? Y las cosas no quedan ahí. Mire que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 25 de febrero del 2022, con el oficio número SCBS INPAI DNP 2022 11117, le remiten al Consejo de la Judicatura del Guayas una queja en contra de la notaria. ¿Por qué? Porque ellos indican que se presenta como representante legal en el mismo extracto de la escritura y en lo remitido al Consejo de la Judicatura, Enrique Weyson Assini. Sin embargo, termina suscribiendo esto Iván Goldstein Valdés. Esta es otra inconsistencia de esa escritura. Impresionante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Porque me dirán... Se prestó esta notaria notaria. Mire, yo pienso que ahí inclusive hay un delito. Estamos recabando todos estos documentos para en su momento presentar no solo una queja, sino evaluaríamos inclusive la presentación de una denuncia, porque estamos obligados a hacer eso. Pero ahora vamos al meollo del asunto. En resumen, ¿qué es lo que pasa? Pero Judicatura, ¿qué ha dicho al respecto? Nada. Esto está presentado desde el 25 de febrero del 2022 y hasta ahora no hay ninguna sanción para la notaria. Es que en Guayaquil yo le he dicho, eso es república independiente. Allá si los peruanos se deciden a pedir las Islas Galápagos, se la entregan fácilmente, ¿no? Hay muy buenos juristas en Guayaquil, hay muy buenos abogados, hay muy buenos jueces, pero lastimosamente también hay unos sistemas que nos sorprenden. Y permítame explicar cuál es la afectación del ISPOL y por qué se plantea este recurso de acción de protección. Porque el Banco del Austro, astutamente, con esta hipoteca abierta,
no demanda lo que corresponde, que es la deuda originaria, el contrato principal, que es la deuda entre Delcor y el Banco Austro. No. Directamente en octubre del 2020, es decir, 2 meses después de que se constituye esto, inmediatamente empieza la ejecución de la hipoteca abierta. ¿Con qué intenciones? De quedarse con el puerto de Coagrán, que vale 25 millones de dólares, por una deuda de 15 millones de dólares. Es decir, todavía con 10 millones de dólares a su favor. A ver, hay una inquietud en el 255-4090, 255-4090 y el 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo está, licenciado Morocho, señor general? Muy buenos días. Bueno, explicándole que esos fondos que han sido atracados en contra de la policía, especialmente la seguridad social, tengan la esperanza y abriguen la esperanza y la seguridad de que puedan ser recuperados. Estaba escuchando de que ha tenido conocimiento de que Diario Expreso, si mal no me equivoco, ha dado una información de una nueva desviación de dichos fondos y de la cual usted, señor general, va a hacer una investigación exhaustiva para justamente recibir esos datos y de alguna manera pues tratar por esa vía también, de acuerdo a una publicación de un medio, recuperar esos fondos que en buena hora van a servir nuevamente para la Policía Nacional, que con justo y derecho se lo merece. Sin embargo, también yo quería preguntarle qué pasó sobre el tema de que también se habla también de publicaciones de que la cónyuge de la señora Yanedi Nostroza, a través de Seguros Alianza, ha habido también una desviación de estos fondos. ¿Qué pasó? Dígame si es que es verdad o no, o si es que se está realizando la investigación, porque también sería también tema para saber también que si es que existió no fondos por parte de estos personajes que también han formado parte de esta situación de atraco a los fondos de la Policía Nacional. Y por último, si vamos a también hacer la investigación de fondos de atraco de los fondos de la Policía Nacional, también sería factible también que se haga una investigación de aquellos generales, de aquellos generales que han servido de palanqueos y han atracado también fondos recibiéndose créditos exorbitantes que de la tropa no lo puede hacer de manera general. Caso Tania Varela, que ha hecho con su cónyuge, ha hecho el atraco despidiéndose créditos exorbitantes a beneficio propio sin ninguna garantía y valiéndose justamente del estatus que tenía en su momento en la Policía Nacional. Eso también sería materia de investigación, porque no se puede atracar también de esta manera estos fondos que pertenecen netamente a la Policía Nacional. Y vuelvo y repito, que un policía de tropa no lo puede hacer como lo hacen los generales. Muy gentil, gracias. Muy bien, gracias por la participación. Coronel, bueno, me muchas imagino gracias. que deberían dar garantías para esos créditos, ¿no? Sí, en primer lugar le agradezco al aficionado que llamó porque me ascendió a general, coronel nada más. Ojalá algún día lleguemos a esa jerarquía, pero no nos quite el sueño. Ya le dijo. Sí. En segundo lugar, procedo a explicar. A ver, el tema de los créditos de mayor cuantía que están suspendidos, no es verdad que únicamente se habían otorgado a ciertos coroneles y generales. De entrada, no se han otorgado en nuestro periodo de administración, pero sí tengo que ser claro que ese es un crédito que se ha otorgado a alrededor de 1.200 asegurados del ISPOL, de los cuales 300 son directivos u oficiales y 900, escucharáme bien el señor que llamó, 900 son clases o policías, es decir, sargentos, suboficiales, hasta suboficiales mayores. En montos son casi 50 millones de dólares que recibieron estas 900 personas que son de tropa, como usted los manifiesta. Técnicamente ahora ya tienen otra denominación, son técnico operativos, y 30 millones de dólares recibieron los directivos u oficiales. Eso por un lado. Por otro lado, todo tiene que investigarse, pero aquí hay que ser claros. La investigación no la lleva el coronel González, la investigación le corresponde a la Fiscalía General del Estado. En el caso que yo manifesté de Sara Ortiz, es un dato que lo sacó recién el día de ayer. Yo estoy tratando de tomar contacto con ella para que nos facilite la información más detallada de cuáles son estas empresas en las cuales ellos han podido identificar acciones del señor John Luzuriaga. En el tema de la periodista Yanedi Nostroza, mire, en el ambiente se circula un montón de información. Una cosa son las campañas masivas de desinformación y manipulación. Nosotros el caso ISPOL lo conocemos al revés y al derecho. Entonces a nosotros no nos van a sorprender con ese tipo de campañas de desinformación. En el caso de la señora Yanedi Nostroza, yo no soy abogado particular de la señora,
Pero tengo que ser claro, hasta el momento nosotros no tenemos ningún indicio, ningún elemento de convicción que nos permita aseverar que Aseguradora del Sur se ha apropiado de recursos del ISPOL. Por el contrario, sí tenemos conocimiento que entre los 125 millones de dólares que están confiscados en el Zafra-Ban, aparentemente 8 millones de dólares le corresponderían a Aseguradora del Sur y que eso habrá que determinarlo con la investigación. Pero además, recordemos que siempre nosotros hemos manifestado que en los estados de cuenta que remitía el señor Jorge Cherres Miño aparecía recursos del ISPOL, recursos de Seguro Sucre y recursos de Aseguradora del Sur. Entonces, le doy un sano consejo al amigo, no coma cuento. Venga a las fuentes oficiales. Claro. Gracias por preguntar, pero Claro, no todo pero lo que circula en redes sociales es realidad. Vale la pena aclarar, ¿no? Vale la pena aclarar, como usted dice, en redes sociales se dicen muchas cosas y lamentablemente se dan como una verdad. Además, eso Sí, tiene sí, una que no finalidad es- clara, licenciado. En primer lugar, yo entiendo que eso busca afectar la imagen de la periodista Yanei Nostroza, pero como en un inicio supuestamente le alertan al coronel González, ¿sabe cuál es la siguiente fase? El coronel González es el corrupto que está tapando a la señora no Nostroza. está investigando. Entonces, esto nosotros ya nos conocemos de la P a la P. Ese tema tiene que investigarlo la Fiscalía, como usted Así señala, es. y esos recursos en la investigación se determinará, inclusive Sí. estos 8 millones que... Hasta el se momento está- nosotros no tenemos ningún indicio de pensar que Aseguradora del Sur haya recibido recursos del ISPOL. Sí tenemos indicios de que Aseguradora del Sur fue otra de las víctimas del señor Jorge Cherres Miño. Hay una inquietud, 255-4090, 2546-108, 2546-108, habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Saludos a los dos caballeros. Lo que quería decir es que con todo lo que el señor nos está describiendo, o sea, nosotros vemos cómo está de corrompida nuestra sociedad, ¿no? Pues desde mi punto de vista es algo cultural y algo estructural esta corrupción. Entonces yo sí le sugeriría al señor una sola cosita, porque aquí nos tienen de buenos y malos y peleando entre los extremos, ¿no? Eso de que la década robada, ni se crea, todos, yo de lo que veo, en todos los gobiernos han hecho barbaridades y media. Entonces, claro, le dice de la señora Inostroza, chuta, como que le saca la vuelta rápido, pero si fuera del otro lado, ahí sí, ataquémosle con todo. O sea, vea, yo le juro que los ciudadanos nos sentiríamos tan bien si es que todos ustedes, todos los que están ahí, trabajaran y metieran presos a todos los que tienen responsabilidad, del lado que sea. El problema aquí es que se toma partido y la década robada, ay sí pues, pero los angelitos de Lazo no dicen nada, ¿no? Buen día. Muy bien, gracias también por su participación. 255-4090, 2546-108 están habilitados. Ahora, respecto a este tema del Banco del Austro, hay una acción de protección. ¿Cuándo es la audiencia, coronel? Sí, en primer lugar, permítame aclararle para la persona que llamo. Nosotros no es que tomamos partido a favor de unos y de otros, sino que hay que ser claros. El caso ISPOL se dio temporalmente entre el 2013 al 2019 y nosotros hemos identificado eso. Lo otro, la acción de protección hoy se realizará la audiencia a las 9:30 en el Complejo Judicial Norte. Están invitados todos los que quieran asistir porque además será un evento que nos permitirá pulsar el estado actual de la justicia. La verdad que, como nosotros hemos dicho, con la justicia ecuatoriana no hay que dormir solo con un ojo abierto y no con dos. Pero no perdemos nada, démosle una oportunidad a la justicia a ver si es que prevalece el ser humano por sobre el capital, como lo explico. Claramente, en resumen, el Banco del Austro quiere ejecutar una hipoteca abierta de 15 millones de dólares para quedarse con un puerto que vale 25 millones de dólares y lastimosamente, si eso ocurre, si eso se concreta, los afectados no solamente es el ISPOL, es el Fondo de Cesantía del Magisterio, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Corporación Financiera Nacional, el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional y alrededor de 60 acreedores más. Ya, pero ¿cuántos de estos entes que están siendo afectados se han sumado también? El fin de semana yo ya recibí los documentos de un amicus curiae, es decir, de que se van a unir a esta acción de protección de dos empresas privadas. Una de ellas es Luzar Trading, la otra es Retratorec, y también la Corporación Financiera Nacional tomaron contacto conmigo para manifestarme que hoy estarán junto a nosotros y entiendo que el Oiga, Servicio de Cesantía pero hay también. plata de los afiliados del IES también, pues, del IES, y no han dicho nada. Yo hice un llamado público en mi Twitter, ustedes pueden revisar, que inclusive les arrobé a estas instituciones con mi
encaminándoles a que se acerquen. Son libres de tomar sus decisiones, Claro, pero desde luego, pero ya ahí no podemos ahí están, pues, interferir. tienen que depender de los recursos de los afiliados, claro, como es plata de ellos, sinceramente no se conduelen, digamos, en este caso. Hay una inquietud, 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Sí, señor. Sí, bueno, lo que pasa es que esta humanidad está descarriada, degenerada, corrompida, endemoniada. Y esto es porque nos hemos ido alejando cada día de los principios y valores, no solo principios y valores cívicos, sobre todo los espirituales. La gente ha perdido el sentido de la vida. Lo más importante es que recuperamos nuestra conciencia espiritual para saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Dónde está lo malo de lo malo y dónde está lo bueno de lo bueno? Es lo importante, ¿no? Para, en este caso, los seres humanos. Hay que dilucidar dónde está lo bueno, dónde está lo malo. Hay otra inquietud, gracias por la llamada. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo le va? Buenos días, licenciado. Buenos días, coronel. Ante todo, ciudadano común y corriente, agradecer pues a las personas que corresponde que traten de recuperar los dineros que a la final nos pertenecen a todos. Es cierto que es de la institución Policía Nacional, pero la cual pertenece al pueblo, pertenece a los ciudadanos, donde no debemos dejarnos burlar por los políticos de turno. Como bien dice por ahí, todos hacen su canasta navideña cuando suben al gobierno. Por otro lado, una pena que los ciudadanos sigan metidos entre las cejas de la política, de hablar sobre la política y querer llevar a las conclusiones para atacar a tal o cual persona. Lamentablemente, como yo digo, pobre la situación social, intelectual de toda esta gente. Por el otro, coronel, no sé por qué ustedes no abren para que los ciudadanos comunes y corrientes podamos manejar algo de dinerito que tengamos en la institución, en la cooperativa en este caso, poder apoyar. Yo personalmente, y creo que serían miles, los que podemos apoyar a una institución que nos está dando seguridad y más no a otra institución privada, digámoslo así, ¿no? Sin ofender, sin ser de izquierda ni de derecha, sino de la razón. Buenos días. Gracias por su participación. 255-4090 y el 2546-108 están habilitados. Mira lo que dicen. Bueno, en este caso. Yo le agradezco porque realmente ese es un voto de confianza de la administración que estamos llevando. Una puntualización. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional tiene el nombre de la institución, pero ya es una institución privada, muy aparte de la Policía Nacional. De hecho, sé que están en un proceso de cambio de nombre. Y en el caso del ISPOL, créame que nosotros nos encantaría poderles otorgar al público en general los créditos que, dicho sea de paso, ayer cerramos una nueva tandada de créditos otorgados y ya sumamos casi $500 millones que hemos entregado a nuestros asegurados entre el 2022 y el 2023 a tasas de interés muy convenientes, el 9.15%. No hay esas tasas de interés en el mercado, pero lastimosamente por normativa, la tasa, ¿no? Sí, bordean el 16, el 17% y nosotros lo damos al 9.15. $500 millones han dinamizado la economía ecuatoriana y son $500 millones que en vez de estar entregados a un señor como Jorge Cherezmiño, hoy lo tienen 35,000 asegurados del ISPOL. ¿Pero a qué voy yo? Por normativa, el ISPOL no es parte del sistema financiero, ni tampoco del sistema de economía popular y solidaria. Es decir, nosotros no estamos abiertos. Es como el IES, ¿no? Es como el IES. Solamente podemos dar créditos a nuestros asegurados, pero muchas gracias a la persona que llamó, nos da una certificación de que vamos por el camino correcto. Oiga, la cooperativa de la policía ya no es parte de la... No, inició hace varios años con este vínculo cercano de la policía, inclusive habían policías en servicio activo que trabajaban en la cooperativa, pero ya luego por normativa del sistema de economía popular y solidaria se ha deslindado. Hoy es una institución privada que tiene sus características privadas y por eso es que inclusive las tasas de interés bordean a los que normalmente se entregan en el mercado.
Ya, entonces no tiene nada que ver, no solamente hay, se conserva no hay el nombre. Ni funcionarios, ni Ya no oficiales, está, nada por el estilo. Hay algunos funcionarios que integran parte del directorio, pero a título personal, porque somos asegurados. Yo también soy... O sea, porque son cooperados. Yo también soy cooperante, así es. Yo también estoy asociado ahí a la cooperativa, pero eso es aparte. ¿Y el nombre? ¿Qué nombre le van a poner ahora? No conozco, sé que están en ese trámite porque es un reclamo de la Policía Nacional en el sentido de que ya se le despoje de esa denominación a la cooperativa de ahorro y crédito. Ah, sí, no, pues sí, no es parte de qué hacerlo. Hay otra inquietud, el 255-4090 está habilitado. Buenos días. Buenos días, gracias, licenciado. Bueno, por decirle, ¿no?, al coronel que yo le he escuchado ya unas cuantas veces en su emisora, licenciado. Parece ya un periodista o un empleado de planta. Y todas las veces... A ver, lo que tengo que indicar es, con todo respeto, es que el coronel González está haciendo su gestión, es un funcionario, es el director general del ISPOL, y hay novedades, hay cosas que hay que darles a conocer, como las que está indicándonos, que tienen relación específicamente en recuperar. No creo que sea fácil recuperar 900 millones de dólares que se llevaron de la plata de nuestros policías. Y el señor lo que está haciendo es su gestión. Y por ende, hacemos el seguimiento. Hay que hacer seguimiento, no es cuestión de que sea de planta. Es que les ruego sea más comedido, sea más respetuoso en ese sentido. Y esa es la gran oportunidad que tienen ustedes de hablar libremente, pero háganlo con coherencia, por favor, si son tan amables. No sé si está en la línea, para que siga. A ver, siga, señor, siga, lo escuchamos. El de planta no es ninguna grosería. Me permite, por ejemplo, el señor coronel ha calificado el delito como delito político económico. Yo no he sabido, no hay esa tipificación como delito político. El coronel está calificando político, él está haciendo política. Porque verá, recuerde, permítame, licenciado, expresar libremente un criterio. Recordará el señor coronel Tapia disfrazado de médico en el hospital de la policía. Acá igual está hablando de la cooperativa. Quisiera saber quién es el gerente de la cooperativa. Si es gente preparada, con experiencia para manejar una institución financiera. Sabe del negocio, de la intermediación financiera. A ver, pero señor, parece que no está escuchando la entrevista. Ya le está señalando que la cooperativa de la Policía Nacional es un ente privado, que ya no es parte de la Policía Nacional. Hay que entender ese asunto. Entonces, si quiere pedirle explicaciones a los señores de la cooperativa de la policía, que le van a cambiar inclusive el nombre, qué bueno que le cambien el nombre, porque de pronto tiene esa vinculación. Dicen que es un ente de la policía, coronel. Claro, lo que pasa es que se da esta confusión porque al llamarse Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional, todos asumen que pertenece a la Policía Nacional, pero no es así. Y en el sentido de que yo le he llamado, no de ahora, de hace 2 años atrás, cuando empezamos a entender esto, un claro ejemplo de crimen organizado. ¿Por qué es crimen organizado? En primer lugar, porque no es una persona, pues ya vamos viendo que son varias personas. Sincronizadas le da la característica de organizado. Económico, porque hay recursos de por medio. Transnacional, porque no solamente pasó en el país, sino internacionalmente. Y político, porque muchos de los actores tienen connotación política. Muchos de los autores que hasta el momento tienen impunidad se la han granjeado desde la protección del carácter político. Así que claramente es un ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Eso no quiere decir que esta clasificación existe en el Código Orgánico Integral Penal. Eso es otra cosa. Estamos ahí hablando en el ámbito penal. Yo estoy hablando en el ámbito investigativo, en el ámbito inclusive social, cultural, de que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. De Jorge Chérez. Jorge Chérez se mantiene en México, está pedido, recuerden ustedes, la extradición a ese país, ya está entregado a la Cancillería mexicana, está en análisis de esa institución del gobierno mexicano, pero tomará meses. Normalmente allá también existen recursos, de lo que yo conozco, esto puede tomar entre 18 a 24 meses, pero una vez más, en el plano personal, yo prefiero que sea la justicia norteamericana la que se la lleve al señor Chérez. ¿Por qué? Porque ellos tienen más herramientas para procesarle al señor Chérez, que él ayude inclusive en el esclarecimiento del caso ISPOL, y luego de que cumpla sentencia en Estados Unidos, que nos lo manden para Ecuador. Muy bien, coronel, lo seguiremos invitando porque nos interesa saber cómo está el tema. Muchas gracias, licenciado, por la invitación, así me consideren que soy de planta. El coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. A la pausa, ya volvemos.